Ken Wilber, Psicología Integral, página 108. Parte 3. El espectro del desarrollo y las modalidades del tratamiento. 6. Modalidades de tratamiento. Hemos visto ya que patologías cualitativamente distintas están relacionadas con niveles de organización y desarrollos del self cualitativamente diferentes. En este sentido, deberíamos esperar, pues, que cada uno de los niveles de desarrollo respondiera de una manera significativamente mejor que los demás a un determinado tipo de intervención psicoterapéutica. En este capítulo, quisiera ocuparme de las modalidades de tratamiento que parecen adecuarse mejor a cada tipo o nivel de patología. No debemos olvidar, por último, que algunas de estas terapias han sido diseñadas específicamente para tratar un determinado tipo de patología y suelen, por lo tanto, ser contraindicadas para tratar otros síntomas. Fulcro 1. Psicosis. Intervención fisiológica. A pesar de los múltiples y reiterados esfuerzos realizados en este sentido, la mayor parte de la psicosis de los procesos psicóticos severos no parecen responder positivamente o responden francamente mal a psicoanálisis, psicoterapia, psicología analítica y terapia familiar. Este tipo de perturbaciones parecen tener lugar a un nivel de organización tan primitivo, sensorio-perceptual y fisiológico, que el único tipo de intervención eficaz al respecto debe ser igualmente rudimentario, la farmacología o el tratamiento estrictamente fisiológico, lo cual no excluye objetivamente el uso de la psicoterapia como tratamiento adjunto. Fulcro 2. Trastornos narcisistas y borderline. Técnicas de construcción de estructura. El problema fundamental de los síndromes narcisistas y borderline no estriba en que el individuo reprima ciertos impulsos o emociones del self, sino que precisamente todavía carece de un self individuado y separado. Blanc y Blanc, 1979. En cierto sentido, todavía no existe un inconsciente reprimido, ni por tanto tampoco existe una barrera represiva. Todos los pensamientos y emociones están presentes y son muy conscientes, pero no se sabe del todo a quién pertenecen, es decir, existe una fusión o confusión o una decisión entre la representación del self y las representaciones objetales. En este nivel, el self todavía no es lo suficientemente fuerte ni está lo suficientemente estructurado como para proscribir los contenidos al inconsciente, y en lugar de ello se ocupa simplemente de reorganizar la superficie. En este nivel, las fronteras entre el self y el otro se hallan desdibujadas, narcisismo, o son muy débiles, borderline, y el self se atribuye indiscriminadamente sus sentimientos y sus pensamientos a sí mismo o a los demás, agrupando los buenos sentimientos sobre un determinado aspecto, que se convierte a partir de entonces en un objeto parcial totalmente bueno, y los malos sentimientos sobre otro, un objeto parcial totalmente malo. Masterson, 1981. En consecuencia, el objetivo de las terapias propias de este nivel no consiste tanto en llegar a descubrir los instintos o impulsos inconscientes como en dedicarse a construir estructura. De hecho, suele decirse que el objetivo de la terapia con aquellos pacientes cuyo nivel de estructuración es neurótica consiste en capacitarles para alcanzar el nivel propio de la neurosis, la represión y la resistencia. Blanc y Blanc, 1979. Así pues, las terapias más adecuadas para tratar las psicopatologías características del fulcro 2 no son tanto las técnicas de descubrimiento que suelen utilizarse para tratar con la presión y la psiconeurosis como las llamadas técnicas de construcción de estructura. G2 79 y 81, Blanc y Blanc 74 y 79. Podríamos resumir en pocas palabras el objetivo de este tipo de técnicas diciendo que pretenden ayudar al individuo a completar el proceso de separación e individuación, Fulcro 2, Masterson 81, lo cual implica comprender y socavar los dos mecanismos de defensa fundamentales que utiliza el individuo para entorpecer el proceso de separación e individuación: la identificación proyectiva o fusión entre la represión y el self y las representaciones objetales, y la división, Kemberg, 1976, y Rinsley, 1977. La identificación proyectiva o fusión defensiva, el self funde sus propios pensamientos y sentimientos, particularmente las representaciones de sí mismo, con las de los demás. Adviértase que, en este caso, los pensamientos y sentimientos no están reprimidos, sino que permanecen más o menos conscientes. Lo único que ocurre es que simplemente tienden a fundirse y confundirse con los del otro.
Esta incapacidad para diferenciar el self propio de los demás aboca a dos desórdenes característicos. O bien el self engulle el mundo, trastornos narcisistas, o bien el mundo invade o amenaza con tragarse al self, trastornos borderline. En el caso de la división, por su parte, los pensamientos y sentimientos también permanecen plenamente conscientes, pero se hallan, en cambio, escindidos o compartimentalizados en una forma muy primitiva. El mecanismo de la división opera en el siguiente modo. Si durante los primeros 6 meses de vida del niño los cuidados de la madre satisfacen al niño, éste termina configurando una imagen de la buena madre. Si por el contrario le perturba, el niño termina configurando una imagen de la mala madre. Sin embargo, en esta temprana etapa el self no posee la capacidad cognitiva necesaria para comprender que la buena imagen y la mala imagen no son más que dos aspectos de la misma persona, la madre real, el objeto total. De este modo, a lo largo del proceso del desarrollo, el niño debe llevar a cabo una tarea extraordinariamente importante: aprender a integrar el objeto parcial totalmente bueno y el objeto parcial totalmente malo en una imagen global del objeto que es parcialmente bueno y parcialmente malo. En el caso de que exista una raya excesiva hacia el objeto parcial totalmente malo, el niño no podrá llegar a integrarla con el objeto parcial totalmente bueno, amoroso, por miedo a dañarlo. En un lenguaje menos técnico podríamos decir que el niño no puede comprender que la persona a quien odia es la misma persona a quien ama, porque la rabia asesina que siente hacia aquella podría destruir a esta. En tal caso, el niño sigue separando y dividiendo su modo objetal en fragmentos totalmente buenos y fragmentos totalmente malos, y por tanto reacciona de manera exagerada a las situaciones como si se tratara de un asunto de vida o muerte, totalmente bueno o totalmente malo. Spritz, 1965, Jacobson, 64 y Gemberg, 76. El origen de las patologías propias del F2, en suma, se asienta en la carencia de una estructura lo suficientemente sólida y estable como para diferenciar las representaciones del self y las representaciones objetales, y para integrar sus correspondientes imágenes parciales en una imagen global de sí mismo y en una imagen global del mundo. Las técnicas de construcción de estructura apuntan precisamente al logro de esa diferenciación y a su posterior integración. Resulta muy difícil explicar en pocas palabras lo que implican este tipo de técnicas. Quizás pudiéramos resumirlas diciendo que el terapeuta, teniendo en cuenta las subfases del desarrollo F2, recompensa todo movimiento hacia la separación e individuación y explica y afronta todo movimiento hacia la indiferenciación y la división, al mismo tiempo que hace frente, en la medida de lo posible, a cualquier distorsión de la realidad causada por la identificación proyectiva o por la división, lo que suele conocerse con los nombres de desilusión óptima o confrontación. Un terapeuta poco corriente podría ilustrar la terapia propia de este nivel del siguiente modo. ¿Se da cuenta de lo hipersensible que está? Es como si quisiera que el mundo constituyera un espejo que reflejara perfectamente todo lo que hace. Y si no ocurre así, se sintiera dolido y enojado. Transferencia del espejo narcisista. No ha mencionado, no ha mencionado nada negativo sobre su padre. ¿Realmente era tan bueno? División. ¿Qué ocurriría si su esposo la abandonase? ¿Realmente se moriría? Miedo a la separación y al abandono. Quizás esté tratando de evitar mantener una relación sexual verdaderamente íntima porque teme ser tragado o asfixiado. Miedo a ser devorado. Uno de los rasgos característicos comunes a todas las técnicas de construcción de estructuras es el de contribuir a que el cliente tome conciencia de la posibilidad de activarse a sí mismo y de acometer el proceso de separación e individuación sin destruirse ni destruir tampoco a las personas amadas. Véase en este sentido Blanc y Blanc, 1974 y 79, Masterson, Kemberg, 76 y Stone, 1980. Fulcro 3. Psiconeurosis. Técnicas de descubrimiento. Para poder reprimir, disociar o alienar ciertos aspectos del propio self, es necesario disponer de una estructura egoica lo suficientemente fuerte. Las técnicas de descubrimiento están especialmente diseñadas para restituir a la conciencia determinados aspectos inconscientes y reintegrarlos de ese modo al self ancestral. Es muy posible que los lectores estén familiarizados con estas técnicas que incluyen, entre otras, el psicoanálisis, Grinson, 1967,
gran parte de la terapia Gestalt, Perls, 1971, y la terapia junguiana de integración de la sombra, Jung, 1971. Ken Wilber, Psicología Integral, página 117. Convendría aquí subrayar la importancia de disponer de un diagnóstico precoz más o menos exacto sobre el nivel de patología implicado en cada caso antes que acometer la terapia intensiva. Resultaría poco útil, por ejemplo, tratar de integrar la sombra con el self egoico si, de entrada, se carece de un self egoico lo suficientemente estable. Las distintas modalidades de tratamiento son fundamentalmente diferentes y hasta en ocasiones funcionalmente opuestas. En las patologías propias de F3, por ejemplo, las resistencias suelen afrontarse e interpretarse como un signo de represión, pero en las patologías propias de F2, por el contrario, suele ser estimulada e incentivada como un indicio del proceso de separación e individuación. Véase para tal diagnóstico diferencial Kienberg 1975-76, Masterson 81, Gredo 81 y Blanc 74 y 79. Fulcro cuarto, patología de los guiones. Análisis cognitivo, guiones. La mayor parte de los teóricos psicodinámicos convencionales tienden a dar por finalizadas sus descripciones sobre las patologías serias al llegar a F3, es decir, a la fase edípica y en su resolución, o su no resolución. Véase, por ejemplo, Grierson 1967, lo cual quizá sea comprensible ya que después de todo, las psicopatologías clásicas, desde la psicosis hasta la historia, parecen estar ligadas etiológicamente a perturbaciones de los primeros tres fulcros del desarrollo del self. Kemberg 76. Pero lo cierto es que ahí no se agota, en modo alguno, el espectro de posibles patologías, ni siquiera el espectro de las patologías serias o severas. En este sentido, debemos indicar también que los investigadores cada vez prestan más atención a los estadios posedípicos superiores del desarrollo y a su correspondiente vulnerabilidad e insanía. Veamos, por ejemplo, el concepto de confusión de roles. La capacidad real para asumir un rol constituye una prerrogativa definitivamente posedípica. La edad característica de la resolución del conflicto edípico se sitúa alrededor de los 6 años, mientras que la capacidad de asumir el rol de otro, por su parte, no suele parecer en forma plena hasta los 7 u 8 años. Lovinger 76. Así pues, en teoría, uno podría resolver el conflicto edípico de un modo completamente normal y sano, para terminar encallado luego en la confusión de roles y en la confusión de identidad por razones absolutamente ajenas al conflicto edípico. Estamos tratando de diferentes niveles, no exactamente líneas de desarrollo con vulnerabilidades y conflictos que también son diferentes. El origen de la naturaleza de estos conflictos es mucho más cognitiva que psicodinámica, porque en este punto el self está emergiendo en los niveles corporales y está despuntando en los niveles mentales del espectro. Una de las principales contribuciones de Verne, 1972, fue la investigación de este nivel crucial del self, el self textual o el self guión, en sus propios términos sin reducirlos a dimensiones meramente psiconeuróticas o libidinales. Verne partió del ego tripartita, padre adulto niño, es decir, del tercer nivel propio de F3, no F1 ni F2, e investigó fenomenológicamente la forma en que este self asumía roles intersubjetivos más complejos en un amplio conjunto de relaciones objetales. Este tipo de análisis ha sido también llevado a cabo de manera más sofisticada por la teoría cognitiva del rol, Selman y Braine, 1974. La teoría del aprendizaje social, Bandura, la terapia familiar, por Hoffman y Haley, y la psicología de la comunicación, de Václavic, el 67. Con el término análisis cognitivo-guión, agrupamos aquí a todo este tipo de técnicas y a las escuelas relacionadas con ellas. Es muy probable que las patologías prevalentes más comunes sean las del self cognitivo-guión. Estas patologías y sus correspondientes modalidades de tratamiento parecen dividirse en dos grandes grupos muy estrechamente relacionados, uno de los cuales se refiere a los roles que desempeña una persona y el otro a las reglas que rigen su conducta. Veámoslos por separado. 1. Patología de roles. Ha sido especialmente estudiada por el análisis transaccional, Verne, 1972, y la terapia familiar, Nichols, 1984, y la psicología cognitiva del rol, Branden, 71. El individuo aquejado por una patología de rol está enviando mensajes a múltiples niveles de comunicación.
uno de los cuales niega, contradice o elude lo que está afirmando el otro, ya que el individuo posee agendas ocultas, mensajes cruzados, roles confusos, transacciones dobles, etc. El análisis de guiones contribuye a separar, desentrañar, clarificar e integrar las distintas vertientes de la comunicación implicadas en la patología del self-role. De este modo es posible afrontar, interpretar y en ocasiones hasta llegar a integrar la decisión interna del self-textual en mensajes abiertos versus mensajes encubiertos o en diferentes subtextos disociados, alcanzando en tal caso un nivel nuevo superior de diferenciación e integración. 2. Patología de reglas. Uno de los principios fundamentales de la terapia cognitiva es que los efectos, las conductas del individuo están determinados por la forma en que se estructura el mundo y que por consiguiente cualquier alteración del contenido de las estructuras cognitivas subyacentes de la persona modifica su estado afectivo y sus pautas conductas. Beck, 1979. En otras palabras, los esquemas, las configuraciones y las reglas cognitivas de un individuo son elementos determinantes fundamentales de sus sentimientos y de sus acciones. En este sentido, las reglas y las creencias confusas, distorsionadas, autorrestrictivas de un determinado individuo se manifiestan como los síntomas clínicos y viceversa. En este sentido, la psicoterapia puede ayudar a que un paciente tome conciencia de sus distorsiones y lleve a cabo la corrección de los constructos disfuncionales erróneos para contribuir a la mejora de su condición clínica. Este tipo de enfoque cognitivo es también propio de teóricos tales como George Kelly, 1955, y Albert Ellis, de 1973. Esto no significa que la terapia cognitivo-guión se aplique exclusivamente a la patología propia de F4, ya que también parece apropiada para el rango F4, F5, F6, sino tan solo que en F4 constituye el primer estadio al que puede aplicarse el análisis cognitivo-guión. Es un estadio que comienza a diferenciarse de la problemática psicodinámica propia de los fulcros anteriores. Como en cualquier secuencia evolutiva, los estadios más tempranos son particularmente vulnerables a las distorsiones patológicas. Del mismo modo que las disfunciones sexuales adultas pueden rastrearse hasta el conflicto fálico-edípico, gran parte de la patología cognitiva guión parece haberse generado en las primitivas reglas y roles aprendidos, probablemente de manera distorsionada y restringida en los primeros momentos en que la mente fue capaz de desplegar operaciones mentales, es decir, durante F4. Así pues, además de las técnicas encubiertas, la patogenia cognitivo-guión debería ser acometida idealmente a su propio nivel y en sus propios términos. Fulcro 5. Neurosis de identidad. Introspección. El modelo jerárquico de la patología y del tratamiento que hemos representado hasta aquí está sustancialmente de acuerdo con las principales corrientes de la psiquiatría convencional. Por citar un ejemplo, Geo y Goldberg representaron en 1973 un modelo jerárquico compuesto, en sus propias palabras, de 5 subfases y 5 modalidades terapéuticas. Cada una de las modalidades fue diseñada para tratar con el principal problema característico de cada diferente subfase. Así, la introspección, reflexión formal, apunta al tratamiento de las dificultades propias de la vida adulta. La interpretación se ocupa del tratamiento de los conflictos intrapsíquicos, psiconeurosis, la desilusión óptima, trata de idealizaciones arcaicas de los demás y el propio engrandecimiento, espejo narcisista. La unificación apunta al tratamiento de las dificultades para integrar un conjunto coherente de objetivos personales, división borderline. Y la pacificación, farmacología custodia, se ocupa del tratamiento de los estados traumáticos. A excepción de la patología y el análisis cognitivo-guión, el modelo de Geo y Goldberg es, en términos generales, perfectamente compatible con nuestro modelo, F1-F5. La pacificación, ya sea la reclusión y custodia o el tratamiento farmacológico, se refiere a la patología F1. La desilusión óptima es una técnica de construcción de estructura para tratar los desórdenes narcisistas e implica formas benignas de que el self narcisista comprenda que no es tan grandioso u omnipotente como creía o temía. La unificación, por su parte, constituye una técnica de construcción de estructura que apunta a superar la división. La patología fundamental de F2, la interpretación, se refiere específicamente a la interpretación de las resistencias, represiones y de las transferencias que se ponen de relieve en el tratamiento de las patologías, F3, psiconeurosis y la introspección. En este contexto, se refiere a las técnicas utilizadas para tratar con las dificultades o problemas que aparecen del desarrollo de F5. El self introspectivo, reflexivo, formal y sus posibles trastornos.
Según Giedo, 1981, las modalidades posedípicas de organización mental permiten que el analizado aprenda su vida interna mediante la introspección, es decir, sin necesidad de recurrir a la interpretación de sus maniobras defensivas. En tales circunstancias, el rol ideal del analista debería limitarse a permanecer presente durante todo el proceso como un testigo empático. Desde este punto de vista, los problemas fundamentales característicos de F5 no suponen ni la represión psiconeurótica ni la inmersión de iones patogénicos, sino la emergencia y el compromiso de la mente reflexivo formal y su correspondiente sensación de identidad introspectiva, con sus debilidades y sus trastornos característicos. Las técnicas de descubrimiento y el análisis del guión no bastan para manejar este tipo de problemas, precisamente porque implican estructuras que trascienden los niveles inferiores de organización y que representan rasgos, funciones y patologías completamente nuevos. Esto no significa obviamente que la patología de F5 no tenga ninguna relación con el desarrollo o falta de desarrollo de los cuatro fulcros anteriores. Como veremos más adelante en nuestra exposición de los sistemas COEX, cualquier deficiencia de, cualquier deficiencia de su fase previa, aunque no logre detener completamente el desarrollo de un nivel inferior, puede provocar trastornos en fases superiores del desarrollo. En este caso, por ejemplo, un individuo que solo haya resuelto parcialmente F2, separación-individuación, puede resistirse a las exigencias morales de la mente reflexiva formal y quedar expuesta a que cualquier atisbo de compromiso reactive la depresión del abandono o la angustia de la separación. La introspección puede ser considerada simplemente como otro término para denominar a la filosofía, la modalidad de tratamiento de elección propia de este nivel. No obstante, difiero con Geo en que en este nivel la labor del terapeuta debe limitarse estrictamente a ser testigo empático y silencioso de la filosofía emergente del cliente, ya que permanecer en silencio puede ser entendido como estar ausente, es decir, es algo que carece de valor. Quizás la orientación psicoanalítica de Geo haya infundido en él el temor injustificado a contaminar al cliente con material contratransferencial, aunque según el mismo Geo, en el caso de que eso ocurriera, solo implicaría la modalidad interpretativa, no a la introspectiva. Si el cliente ha accedido claramente a la modalidad introspectiva, no la interpretativa, no hay nada que perder y sí, en cambio, mucho que ganar. En el caso de que el terapeuta asuma un papel mucho más activo, convirtiéndose en cierto modo en un coeducador o en un cofilósofo. Precisamente en este nivel el terapeuta puede comprometerse con un diálogo socrático que comprometa simultáneamente la mente reflexivo formal del cliente, y si a lo largo de este diálogo emergieran residuos pertenecientes a los niveles inferiores, el terapeuta siempre podrá recurrir a las técnicas de interpretación, de construcción de estructura o al análisis de guiones. Como sucede con cualquier diálogo de tipo socrático, no es tanto el contenido concreto del discurso lo que importa, sino el hecho de que compromete, activa y ejercita la mente reflexiva e introspectiva del cliente y su correspondiente sensación de identidad, es decir, el estadio consciente e individualista de Loinger. El terapeuta entonces no debería preocuparse tanto por contaminar al cliente con su propia filosofía, ya que cuando despunte la mente formal, una emergencia que puede ser favorecida por el propio terapeuta, este se sostendrá por definición sobre su propia visión. Fulcro sexto, patología existencial. A medida que la introspección y la filosofía del cliente van madurando, aparece en escena el problema existencial básico de estar en el mundo. Maslow, 1968, y May, 1958. En el caso de que estos problemas resulten demasiado abrumadores para el ser centáurico recién formado y terminen obstaculizando su libre funcionamiento, Wilber, 1980a, se manifiesta la patología propia del nivel existencial, que como ya hemos visto, consiste en la depresión existencial, la angustia, la falta de autenticidad, la fuga ante la finitud y la muerte. La forma de trabajar la patología existencial varía considerablemente de un sistema a otro. Para algunos se trata simplemente de una prolongación y profundización cualitativa de la modalidad introspectiva. En cualquier caso, el consenso terapéutico fundamental parece afirmar que a medida que el self se va haciendo cada vez más claro y transparente, mediante la reflexión consciente, puede ir liberándose de modalidades egocéntricas, inauténticas, basadas en el poder, lo cual le permite ir estableciendo una actitud autónoma y auténtica. Zimmerman, 1981. Y es de este mismo arraigo en la autenticidad y la autonomía el que proporciona el coraje necesario para afrontar la enfermedad hasta la muerte.
Tillich, 1952 y May, 1977. Ser auténtico, en otras palabras, permite que el individuo conecte con el sentido intrínseco de la vida, no con un sentido extrínseco. La falta de autenticidad consiste precisamente en la búsqueda de un sentido meramente externo que termina abocando a la desesperación existencial. La terapia es clave para este nivel, parece ser el análisis y la confrontación de las diferentes modalidades inauténticas del sujeto, en especial de aquellas orientadas hacia el exterior, hacia la fuga de la autonomía y la negación de la muerte. Koestenbaum, 1976, Yalom, 1980, y May, 1958, Voss, 1963. Los dos rasgos fundamentales característicos de las escuelas terapéuticas humanistas existenciales parecen ser los conceptos de significado intrínseco, un nivel nuevo y superior de la interiorización, y el compromiso con la autonomía, un nivel nuevo y superior de la responsabilidad. Por otra parte, la investigación clínica y empírica parece avalar la hipótesis de que este nivel de desarrollo, el estado integrado autónomo de Loevinger, 1976, es evolutivamente superior al consciente individualista propio del estadio anterior. Debo señalar que cuando los terapeutas existenciales hablan del self como un claro o apertura al ser de los fenómenos, no están diciendo que el self tenga acceso a las modalidades atemporales, guías espaciales y genuinamente trascendentales. El self es una apertura al ser, pero esa apertura es finita, individual y mortal. En este sentido, estoy de acuerdo con los existencialistas en que no hay nada atemporal y eterno en el self centáurico, y aceptar este hecho forma parte de la misma definición de autenticidad. Pero decir que ahí termina el posible desarrollo del self sería lo mismo que decir que el self centáurico es el self más elevado. Según la filosofía perennis, por encima del self centáurico se halla el dominio de lo superconsciente. Si esto es así, la negativa a aceptar cualquier posibilidad de trascendencia espiritual constituye un mecanismo de defensa. En mi opinión, lo que los existencialistas denominan autonomía no es más que una interiorización superior de la conciencia. Véase la discusión subsiguiente, que en el caso de proseguir, termina conduciendo a los niveles psíquicos y sutiles de la existencia. A partir de ese momento, el self deja de ser una apertura al ser y comienza a identificarse con y como el mismo ser. Fulcro 7. Patología psíquica. El camino del yogi. Dafrillon, 1977, ha dividido a las grandes tradiciones esotéricas del mundo en tres niveles primordiales. El camino del yogi, dirigido fundamentalmente al nivel psíquico, el camino del santo, orientado básicamente al nivel sutil, y el camino del sabio, que apunta al nivel causal. Esta terminología me parece muy adecuada y será la que utilizaré en las siguientes secciones. Sin embargo, dado que estos términos tienen múltiples connotaciones, también podemos referirnos a esos niveles con expresiones más neutras como principiante o comienzo, iniciado o camino, y avanzado o realización. He intentado incluir a las diversas tradiciones contemplativas de una manera equitativa, pero si el lector considera que mis preferencias y sesgos personales han teñido la descripción que ofrezco a continuación, le invito a reinterpretarlas según los términos, prácticas y filosofías de su propio camino espiritual. En cualquier caso, al margen de esta adecuación o inadecuación terminológica, quisiera subrayar los siguientes puntos fundamentales. El desarrollo contemplativo atraviesa en general tres grandes niveles o estadios: principiante, iniciado y avanzado. En cada uno de ellos aparecen nuevos quehaceres y nuevas posibilidades, cada uno de los cuales puede presentar distorsiones, patologías y desórdenes característicos, y por consiguiente requiere también modalidades de tratamiento para cada uno de los niveles de distorsión y de patología espiritual, lo cual no supone, sin embargo, que algunas de ellas no puedan beneficiarse de la utilización adjunta de determinadas terapias convencionales. Hemos organizado la descripción de la patología propia del nivel psíquico, F7, en torno a tres distorsiones generales de las que hablamos en la parte 2: espontáneo, pseudopsicótico y principiante. 1. Espontáneo. Solo parece haber dos grandes formas de afrontar a la patología que acompaña el despertar espontáneo e involuntario de la energía o de la intuición espiritual propia del nivel psíquico: atravesarla, recurriendo a la psiquiatría convencional, que puede interpretarla como un brote psicótico o borderline y prescribir, por tanto, medicación,
lo cual suele malograr el proceso a mitad de camino y también suele dificultar cualquier desarrollo posterior. Grof, 1975, o atravesarla conscientemente, comprometiéndose activamente con una disciplina contemplativa. En el caso de que se trate del despertar espontáneo de Kundalini, el tratamiento más apropiado parece ser el de seguir el camino del yogi. Raja Yoga, Kriya Yoga, Charya Yoga, Kundalini Yoga, Siddha Yoga, Hatha Ashtanga Yoga. Debemos tener en cuenta que el camino del santo y el camino del sabio, cuyo objetivo fundamental apunta a los reinos superiores y sutiles y causales respectivamente, hablan explícitamente muy poco sobre los estadios del despertar psíquico del Kundalini. Cualquier intento de encontrar alguna referencia concreta a Kundalini en los textos de Zen, Eckhart, San Juan de la Cruz, etc., está condenado de antemano al fracaso. En este caso, el individuo debería, en la medida de lo posible, entrar en contacto con un adepto yógico cualificado, quien podría trabajar, en el caso de que fuera necesario, junto a un terapeuta convencional. Véase, por ejemplo, Avalon, 1974, Krishna, 72, Mocker, 1982, Taimini, 75, Frillon, 77 y White, 1979. 2. Pseudopsíquico. Pseudopsicótico. Para los episodios psicóticos o pseudopsicóticos que presentan contenidos espirituales distorsionados, parece adecuada la terapia junguiana. Grof, 1975, White, 79. En este caso, las disciplinas contemplativas, ya sean propias del camino del yogi, del camino del santo o del camino del sabio, parecen contraindicadas, ya que suelen exigir un ego centáurico lo suficientemente fuerte, cosa de la que carecen el psicótico y el borderline. Engler, 1984. De este modo, tras un periodo de tratamiento dirigido a la construcción de la estructura, de lo cual son conscientes la mayor parte de los terapeutas junguianos, el individuo podría emprender la práctica de técnicas contemplativas menos intensas. Mantrayana, por ejemplo. Véase en este sentido la sección sobre la meditación y la psicoterapia. 3. Principiantes. A. Inflación psíquica. La inflación psíquica, que consiste en la confusión de los dominios transpersonales superiores con el ego individual o centauro, puede ser tratada adecuadamente con una versión sutil de la desilusión óptima, una especie de diferenciación continua entre los hechos psíquicos y las fantasías narcisistas. Jung, 1971. Si este intento fracasara de manera reiterada, deberíamos sospechar que la intuición psíquica ha reactivado algún residuo narcisista borderline o incluso psicótico de la personalidad. En tal caso, debería interrumpirse de inmediato la meditación y emprender, si fuera necesario, un tratamiento de construcción de estructura psicoanalítico o junguiano. Si el individuo respondiera positivamente a este tratamiento y terminara comprendiendo el cómo y el porqué de su inflación, podría retomarse nuevamente la meditación. B. Desequilibrio estructural, debido a una práctica espiritual equivocada. En este caso, el individuo deberá confirmar la exactitud de su práctica con su maestro espiritual. Estos desequilibrios, que no son, por cierto, nada infrecuentes, subrayan la extraordinaria importancia de no acometer una disciplina contemplativa a menos de hallarse bajo la supervisión y guía de un maestro cualificado. Aurobindo, sin fecha, y Ketsum, 1982. C. La noche oscura del alma. Para superar estos problemas, suele resultar muy útil la lectura de relatos que expongan la forma en la que otros han superado este problema. Véase especialmente San Juan de la Cruz, Underhill y Kaplau. En periodos de profunda desesperación, el alma puede entregarse a la plegaria de petición, sea a Jesús, la Virgen María, Bodhisattva, Canon, Alá, etc., como algo opuesto a la contemplación, que tampoco debe ser abandonada porque se trata de una plegaria al propio arquetipo superior. Hickson, 1978, y Kapleau, 1965. También debemos mencionar que, a diferencia de lo que ocurre con las depresiones existenciales o borderline, por más profunda que sea la depresión o la agonía de la noche oscura, la literatura no recoge ningún caso de suicidio al respecto. Es como si la depresión que se atraviesa en la noche oscura tuviera, como afirman los contemplativos, ver San Juan de la Cruz, 1959, por ejemplo, un propósito superior, purificador o inteligente. D. División entre los objetivos de la vida.
Es especialmente importante en nuestra sociedad y particularmente en el momento histórico que la práctica espiritual se integre en la vida y en el trabajo cotidiano, como el quehacer de un bodhisattva. Si por el contrario uno sigue un camino de exclusión, renuncia, haría bien en considerar la posibilidad de cambiar de disciplina. En mi opinión, el camino de la renuncia ascética suele confundir con demasiada frecuencia la trascendencia de la vida terrenal con su represión y, por tanto, suele conducir a una profunda decisión entre las dimensiones superiores y las dimensiones inferiores de la existencia. E. Pseudo dukkha. Aunque los pormenores del tratamiento de este desorden puedan ser trabajados con un maestro de meditación, este suele ser el peor consejero en el caso de pseudo dukkha. Los maestros espirituales no suelen ser expertos en la dinámica de los trastornos borderline y psicóticos y por consiguiente su consejo habitual de intensificar la práctica suele ser erróneo, porque no hace más que reactivar las condiciones que han estimulado el problema. En tales casos, el sujeto debería abandonar la práctica meditativa durante unos meses. En el caso en que la depresión, ansiedad moderada o severa persista, quizás se haya reactivado un COEX, sistema condensado de experiencia, borderline o psiconeurótico, ver discusión subsiguiente, cuyo tratamiento requiera el uso de técnicas de construcción de estructura o de técnicas de descubrimiento. En tal caso, resulta desaconsejable proseguir con la meditación intensiva mientras no se haya prestado la atención necesaria a las deficiencias de su fase concreta. F. Desórdenes pránicos. Estas perturbaciones suelen producir síntomas de conversión pseudohistéricos que, en el caso de no ser tratados, pueden terminar ocasionando verdaderas enfermedades psicosomáticas. Dafrillon, 1978, Chang, 1974, Evan Wentz, 1971. El mejor tratamiento para este tipo de problemas consiste en buscar apoyo con un maestro de meditación yógica y de un médico en caso necesario. En este sentido, resulta especialmente recomendable el uso del Kriya Yoga, el Charya Yoga, el Raja Yoga y el Anu Yoga para los más avanzados. Ketsun 1982, Rieker 1971 y Chang 1974. Y también la acupuntura llevada a cabo por un terapeuta verdaderamente cualificado. G. Enfermedad yógica. En este caso, la mejor cura es la prevención, el fortalecimiento y la purificación del cuerpo físico y emocional, el ejercicio, la dieta lacto-vegetariana y la abstención de la cafeína, la nicotina y las drogas sociales. Aurobindo, sin fecha, y Dafrillon, 1978. Fulcro 8. Patología sutil. El camino del santo. 1. Fracaso en la integración e identificación. El único tratamiento que conozco para esta patología consiste en emprender o intensificar el camino contemplativo propio del nivel sutil, el camino del santo, que en este punto suele comenzar con algún tipo de investigación abierta o encubierta, o en la contracción que determina la sensación de identidad separada. Dafrillon, 1978. Ramana Maharshi, 1972. Suzuki, 1970. Según dice el tratamiento terapéutico de este desorden concreto, no consiste tanto en el intento directo de identificarse con la conciencia arquetípica, sino en ver realmente la contracción que está bloqueando sutilmente la conciencia arquetípica, de modo parecido a lo que ocurre cuando el psicoanálisis uno debe tratar primero la resistencia y luego el contenido. Según ciertas tradiciones, Aurobindo, misticismo cristiano, hinduismo, etc., no puede alcanzarse la consolidación y estabilización del self arquetípico hasta que la contracción o resistencia del nivel sutil no se debilite parcialmente. En realidad, no desaparece completamente hasta el nivel causal. En tal caso, el individuo puede verse inundado y abrumado por la energía y la dinámica extraordinariamente poderosa que se libera en el nivel sutil. Ciertos textos tántricos hablan de ser destruidos por la luz. Evan Wentz, 1971. Y según los místicos cristianos, el alma se daña a sí mismo, negándose, resistiéndose al amor de Dios o presencia arquetípica. La modalidad común del tratamiento para este tipo de desórdenes parece consistir en ver y luego comprender la contracción o resistencia sutil a una conciencia arquetípica superior, una contracción que, en el fondo,
Implica la incapacidad de aceptar la muerte de la sensación de identidad anterior, mental psíquica, de sus apegos y de sus deseos. Un caso de tensión-fijación mórbida al nivel psíquico que impide el ascenso y la transformación al nivel sutil. Ver, por ejemplo, Aurobindo sin fecha, Da Frillon 78, Trungpa 76 y Ketsun 1982. Según el budismo y el hinduismo, es precisamente en este punto cuando uno comienza a encontrar y comprender las impurezas profundamente asentadas, los llamados klesas y vasanas raíz, que no solo oscurecen el estadio de conciencia no manifestada, de conciencia sin forma superior, sino que terminan generando todo tipo de sufrimiento y patología humana, sea superior o inferior. Deutsch 1969, Feuerstein 1975, Gard 1962 y Longchenpa 1977. 2. Pseudo-nirvana. El pseudo-nirvana, que consiste en confundir la iluminación sutil y las formas arquetípicas con la iluminación última, solo puede superarse con el movimiento y la trascendencia de las formas luminosas, hasta la cesación no manifestada y sin forma. La mayor parte de las tradiciones contemplativas sofisticadas tienen numerosas rutinas de verificación que ayudan a los practicantes a revisar las experiencias extálticas, luminosas, beatíficas y tentadoras del nivel sutil, favoreciendo de este modo el distanciamiento y la desidentificación del nivel arquetípico, para lo cual obviamente es necesario que previamente se haya claramente consolidado. Goleman 1977, Frillon 78, Ketsun 82 y Trungpa 76. 3. Pseudo-realización. A diferencia del pseudo-dukkha, que habitualmente exige una interrupción de la meditación, la única cura posible para la pseudo-realización es la de intensificar la meditación. En este caso, dejar de meditar es todavía más doloroso que seguir meditando. El Zen se refiere a este tipo concreto de enfermedad Zen como tragarse una bola de hierro incandescente. Suzuki 1970. Una de las pocas perturbaciones para las cuales la solución terapéutica consiste en más de lo mismo. La mayor parte de las patologías propias del nivel sutil suelen beneficiarse también de la psicoterapia y solo si el terapeuta conoce y comprende las dimensiones trascendentales o espirituales. La liberación psicoterapéutica de las energías emocionales reprimidas, por ejemplo, pueden ser el estímulo necesario para alcanzar la integración a nivel sutil. En este nivel, las técnicas de construcción de estructura, aunque no sin uso, son cada vez menos aplicables porque la mayor parte de los individuos que presentan deficiencias borderline significativas rara vez evolucionan hasta este estadio. Fulcro 9. Patología causal. El camino del sabio. 1. Fracaso en diferenciar. Desde el punto de vista de las enseñanzas tan dispares como el Zen, Da Frillon, el Vajrayana, por ejemplo, la diferenciación o desidentificación final de toda forma manifiesta requiere una colaboración sutil pero trascendente entre el discípulo y el maestro, que podríamos resumir breve e inadecuadamente del siguiente modo. En este punto, el maestro reside dentro del corazón, en el dominio causal no manifestado del discípulo y ejerce una atracción especial. En el último y radical estadio final de la sensación de identidad separada, el self arquetípico, el discípulo se halla todavía ubicado en una contracción sutil externa al corazón, es decir, se resiste a la disolución final y absoluta de la sensación de identidad separada. El esfuerzo, sin esfuerzo, realizado gracias a la colaboración entre el discípulo y el maestro, termina liberando esta actitud y el self separado cae entonces en el corazón. Esta caída en la cesación o vacuidad sin forma no manifestada disuelve toda identificación exclusiva con cualquier forma manifiesta y la conciencia como tal o subjetividad absoluta. Se diferencia de todos los objetos, altos o bajos, y de todas las tendencias arquetípicas o contracciones, raíz, klesas, vasanas, etc. La repetición de esta caída o la repetición del movimiento desde lo manifiesto a lo no manifestado y desde lo no manifestado a lo manifestado quema las inclinaciones y tendencias raíz de las modalidades contraídas y separadas de la existencia. Esta caída
constituye la puerta de acceso a los estadios de iluminación que el budismo concibe como comienzo, camino y gozosa iluminación, que pueden ser consideradas como las tres subfases del estadio iluminado o perfectamente ordinario. 2. Fracaso en integrar. La patología última, el fracaso en integrar los reinos manifiestos y no manifestados, tiene lugar cuando los klesas y vasanas, raíces o formas e inclinaciones arquetípicas son considerados exclusivamente como impurezas y no también como formas de expresión o manifestación de la sabiduría sin obstrucciones, espíritu o ser absoluto. La superación de esta disyunción y la reunión o reintegración de la forma, vacuidad y la sabiduría constituyen el camino supremo, el camino de la mente ordinaria, Mahahati, y los ojos abiertos, Frillón, y la mente cotidiana, Chan, en donde todos los fenómenos, superiores o inferiores, son considerados exactamente tal como son, como una expresión perfecta de nuestra verdadera naturaleza iluminada. La figura 11 resume esquemáticamente las estructuras de conciencia, los fulcros del desarrollo del self relacionados con cada uno de ellos y sus patologías características y las correspondientes modalidades de tratamiento.